la voluntad de Elohim y su instrucción. Les animo a escudriñar, para escoger lo bueno y desechar lo malo. Muchas veces hemos escuchado la expresión, la voluntad de Elohim. Y en el Salmo 48 habla de esta voluntad diciendo, oh Elohim mío, el hacer tu voluntad, me ha agradado, y tu ley está en mis entrañas. Este verso y capítulo está relacionado con el Mashiach, quien cumplió la Torá. Y también está relacionado con el nuevo pacto, en el sentido de que se escribirían sus leyes en sus entrañas y en su corazón, y esto está descrito en Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones. Y seré yo a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Proverbios 14:9 dice, se burla el necio del pecado. Definiendo pecado como lo escrito en 1 de Johanán 3:4. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Remarcó el significado de pecado, obrar mal, para que en adelante se tenga en cuenta. El pecado es la transgresión o la desobediencia a la ley, pues sin ley no se conocería el pecado. En Matitiao 7 del 21 al 23, dijo Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí hacedores de transgresiones de la ley. Transgresión de la ley es una traducción fiel a la palabra griega, anomos, donde a significa sin, y nomos significa ley. Junto, anomos, significa los sin ley, o transgresores de la ley. En Matitiao 12:50, nos dice, porque todo el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano y hermana, y madre. En este texto vemos cómo el hacer la voluntad del Padre nos hermana con Yeshua. Jacob 1:17 y 18 narra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, de su voluntad nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí vemos cómo es con la palabra, y la voluntad del Padre, cómo se engendran las nuevas criaturas espirituales. En los anteriores versos hemos visto una relación entre la voluntad de Elohim y su instrucción o ley. La ley, en el original hebreo es la palabra Torah, que significa instrucción, dirección a donde apuntar y acertar. Por lo que la Torah, que contiene leyes o instrucciones, es figura del camino por donde podemos transitar acorde con la voluntad de nuestro poderoso y Rey. Así como todos los países y reinos tienen sus leyes, el Creador dio la Torah o instrucción para que su pueblo e hijos caminasen en justicia y rectitud. Esta justicia y rectitud está contenida y la podemos conocer, aprender y comprender, a través de su palabra, es decir, a través de sus mandatos, sus ordenanzas, sus testimonios, sus leyes, y sus juicios. También podemos ratificar y respaldar las escrituras con los profetas, y hoy en día también con Yeshua el Mesías. Veamos cómo aparecen sus instrucciones a lo largo de las escrituras, empezando por Bereshit Génesis 2:16 y 17. Y mandó el Eterno a Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Aquí el Creador da un mandato a Adán, que puede comer de todos los árboles menos de uno, y sabemos que Adán y Eva transgredieron este mandato, esto justo después del relato de la creación de los cielos y la tierra, y la creación del hombre y la mujer. Resalto aquí, como tan al principio, el Creador les dice de guardar los mandatos o instrucciones. El Eterno bendijo a Abraham, en Bereshit 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Con lo que observamos que Abraham, el llamado padre de la fe, no solo tuvo una fe intelectual, sino que obedeció y guardó todo aquello que Hashem le dijo. Y esta obediencia junto a la fe, le comportó que tanto él como su simiente fuesen bendecidos. Este ejemplo de obediencia y fe fue seguido por su hijo Yitzhak y por su nieto Jacob, continuando así la línea de bendición de esta simiente que es por la fe y obediencia a las instrucciones de Hashem. En Shemot Éxodo 19 del 16 al 18 leemos. Y aconteció al tercer día cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Mosés sacó del campamento al pueblo a recibir a Elohim. Y se pusieron a lo bajo del monte.
Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Continuando en Shemot 21. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: Yo soy Yod-Heh Vav-Heh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás Elohim ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Yod-Heh Vav-Heh tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yod-Heh Vav-Heh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente a Sem al que tomaré su nombre en vano. Te acordarás del día del reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Sem tu Elohim. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Hasem los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Hasem bendijo el día del reposo y lo apartó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Hasem tu Elohim te da. No asesinarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No declararás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos, y el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Y dijeron a Mosé: Habla tú con nosotros y escucharemos. Pero que no hable a Elohim con nosotros, no sea que muramos. En el texto anterior comprobamos, como cuando el Eterno se dirige al pueblo de Israel, lo que les habla no es otra cosa que las 10 palabras o mandatos, que serían las normas para una conducta de vida agradable al Creador. Shemot 31:18 dice: Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Mosé las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim. Leímos como Hasem no solo les habló las 10 palabras, sino que también se las escribió con su dedo. Estas 2 tablas las rompió Mosé tras descender y ver el pecado del pueblo, en figura de cómo el pueblo había traspasado y por lo tanto quebrantado los mandatos del Eterno. En Shemot 34:1 leemos: Luego dijo Yod-Heh Vav-Heh a Mosé: Lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Aquí vemos como una segunda vez, el Eterno vuelve a escribir en otras 2 tablas aquellas 10 palabras, pudiendo figurar cómo sería renovado el pacto, tras la transgresión de los mandatos por parte del pueblo. Estas 10 palabras traducidas como los 10 mandamientos, son como un resumen de la mayor parte de todas las instrucciones de la Torá, son también quizás las instrucciones más destacadas o importantes de toda la Torá. En ellas está reflejada el cómo debe ser la relación con el Creador y con el prójimo. A continuación unos versos en donde el Eterno a través de los profetas, llama a volverse a él, es decir a volverse a su voluntad y a su instrucción o mandatos, los cuales él ya les había hablado y escrito. Yesayahu 55:7 dice: Deje el malo su camino, y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, que se apiadará de él, a nuestro Elohim, que es grande en perdonar. Vemos como la voluntad de Hasem es que se vuelvan a él, para que anden en santidad o kedusá, separados porque Elohim es separado o apartado, es decir se nos llama a ser santos porque el Creador es santo. Y la forma de separarnos es andando por el camino del Creador, y no yendo por nuestros propios caminos. El Eterno mediante los profetas y también mediante Yeshua, nos manda a volvernos o arrepentirnos, retornando así a su voluntad, para vivir así una vida que sea agradable a Hasem. Continuando en Jeremiyahu 3:22. Volveos, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Hasem nuestro Elohim. De nuevo la misma advertencia para volverse a Hasem, en Yezezquiel 3 del 19 al 21. Hasem le dice a Yezezquiel: Pero si tú amonestas al impío, y él no se volviere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste. Por su pecado morirá, y las obras de justicia que hizo no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano.
Pero si amonestas al justo para que no peque y él no peca, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. También en Yezezquiel 18, 31 y 32 dice: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Yod-Hei Vav-Hei. Por tanto, volveos y viviréis. Daniel 9:13 dice: Como está escrito en la Torá de Mosé, todo este mal nos ha sobrevenido, y sin embargo no hemos aplacado al Eterno nuestro Elohim volviéndonos de nuestras iniquidades y reconociendo tu verdad. Aquí relaciona el que no se volvieran al Creador, con todo aquel mal que les sobrevino. Osea 5:4. Describe: sus obras no los dejan volver a su Elohim, porque un espíritu de fornicación está en medio de ellos, y desconocen al Eterno. En este texto podemos entender que quienes poseen un ruaj o espíritu de fornicación, no pueden, o les resulta tremendamente difícil el volverse a Elohim. Lo mismo en Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Volveos al Eterno vuestro Elohim, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y se conduele de la desgracia. Viendo aquí como el Creador siempre espera de nosotros. En el caso de que nos hubiésemos apartado de su Torá, desea que nos volvamos a él y así podamos vivir. En adelante seguiremos en el llamado Pacto Nuevo o Renovado, Matitiau 3, 1 y 2 narra. En aquellos días se presentó Johanán el inmersor proclamando en el desierto de Yehuda, diciendo: Volveos. Es decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje lo dice Yeshua en Matitiau 4:17. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y decir: Volveos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para acabar viendo este llamado a volverse en Hechos 2:37 y 38. Al oírlo, a Kefas, entonces, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo a ellos: Volveos, arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ruach HaKodesh. En todos estos textos se puede ver la unidad del mensaje del Eterno. Este mensaje llamado a la santidad o Kedusá es un llamado a apartarse del mal o pecado y un llamado a hacer el bien. Esto se puede lograr a través del conocimiento y la obediencia, o sea, poniendo por obra la palabra que Hashem entregó al hombre para que caminase por sus senderos o caminos. Este camino de fe y obediencia al Creador. Pienso yo, que la mayoría no lo ha escogido este camino de Kedusá, sino que escogen o escogemos nuestros propios caminos. Ahora, para quien piense que la ley o instrucción de Hashem es cosa del pasado, dice en Matitiau 5 del 17 al 19, habla Yeshua: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una i ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí claramente Yeshua respalda la ley o Torá, diciendo que no vino a abrogar o anular sino a cumplir, y que muy pequeño sería llamado el que suprima un pequeño mandamiento. Leemos en Matitiau 15:9. Y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. En este verso Yeshua denuncia cómo hay quien cambia las leyes del Creador, dando prioridad a las leyes humanas o dictadas por los hombres. De esta manera, ese culto y adoración es vano o inútil, pues practican lo dicho por los hombres y no lo dicho por el Eterno. Ahora veremos el caso del joven rico que le preguntó a Yeshua: Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice: ¿cuáles? Y Yeshua dijo: lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven: todas estas cosas las he conocido, ¿qué más me falta? Yeshua le dijo: ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido, porque era de los que tienen muchas posesiones. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
De nuevo vemos cómo los mandamientos se ven respaldados totalmente por Yeshua, y en este caso él asocia al guardar los mandamientos, con el poder tener la vida eterna. También en Matitiao 22 del verso 35 al 40, un fariseo le pregunta a Yeshua: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Nuevamente Yeshua respalda en este texto la ley, recordando el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. Manifiesta que esos dos son el resumen y de ellos depende toda la ley. Recordaré ahora lo expuesto en Yohanan 14:23. Respondió Yeshua, y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía sino del Padre que me envió. Recalco como Yeshua dice que la palabra que oyen no es suya sino del Padre, por lo que muchas cosas que Yeshua dice en primera persona pueden ser adjudicadas como dichas por el Padre. Como el caso cuando dice Yeshua: el que guarda mis mandamientos, podemos entender como el Padre esta vez está hablando a través de Yeshua, como también lo había hecho por los profetas. Podemos pensar e identificar al Padre diciendo: el que guarde mis mandamientos es el que me ama. Pues el mensaje de Yeshua es el mismo y está en unidad con el del Padre. Proseguimos en Yohanan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yohanan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Yohanan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Primera Yohanan 2:3. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Primera Yohanan 5:3. Pues este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida, y entrar en la ciudad por las puertas. Veamos cómo Esteban habla ante un concilio en Hechos 7 del 38 al 40. Este, refiriéndose a Mosé, es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida, para dárnoslas. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon, y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aquí vemos cómo Esteban refrenda el que las palabras dadas por el ángel a Mosé eran palabras de vida. También en alguna traducción se traduce como palabras vivas. Vemos así como en toda la palabra desde Bereshit a Gisgalut o Apocalipsis, la escritura sigue una misma línea respecto al significado que se les da a los mandamientos y la ley. Este significado es que la palabra y los mandatos o instrucciones de Hashem son y sirven para dar vida al que los oye con fe y los obedece. Hoy, casi del único lugar de donde parece que algunos toman textos para ir por otra línea de significados diferentes a la aquí expuesta respecto a la ley y los mandamientos, es de las cartas de Pablo. Por lo que aprovecho para recordar lo escrito por Pedro respecto a Pablo, en segunda de Kefas 3:16. Casi en todas sus cartas, refiriéndose a Pablo, hablando en ellas de estas cosas, las promesas que esperamos, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Con lo que si a Kefas le costaba entender a Pablo, ¿cómo lo entendería yo a Pablo? Y concluyendo diré que en las escrituras, desde Bereshit a Gisgalut hay para mí unidad, uniformidad, así como continuidad en cuanto al significado de la palabra de vida. Con lo que animo a revisar las escrituras a los que ven diferencias que yo no veo en la palabra pero sí en las interpretaciones de personas, congregaciones o ministerios. Teniendo por fundamento y cierto, que el mensaje y el autor de las escrituras, Hashem, es uno. Termino deseándoles a ustedes y a mí, que el Padre nos guíe mediante su Ruach HaKodesh a toda la verdad. Shalom y bendiciones para ustedes.